Hola nuevamente a todos, nos encontramos en las clases de comprensión histórica y el día de hoy nos vamos a enfocar en analizar a las ciudades contemporáneas. Nosotros ya sabemos que las ciudades son el espacio donde los seres humanos nos estamos desarrollando en el siglo XXI de manera mucho más notoria que los espacios rurales. En ese sentido, analizar cómo funcionan y cómo se ordenan las ciudades contemporáneas es algo muy necesario. El objetivo entonces de hoy día es analizar cuáles son los desafíos y las ventajas y desventajas que representan las ciudades contemporáneas en la actualidad. Para iniciar, quiero que observen la siguiente infografía que recolecta un poco la forma de ordenamiento territorial que tienen las ciudades contemporáneas. Recordemos que algunas de estas formas de ordenarse son producto de planificaciones mucho más desarrolladas y otras más bien son el resultado del crecimiento espontáneo de las ciudades. En primer lugar, ahí ustedes pueden ver la simbología de esta infografía representada por los servicios urbanos, las zonas residenciales, que son más densas y menos densas, y podemos clasificar a las grandes ciudades en aquellas que son de carácter difuso versus aquellas que son de carácter compacto. Aunque también podríamos agregar una tercera posición que sería la ciudad balanceada, que sería como la ciudad ideal y que yo diría que es más bien utópica, teórica. Todavía no podemos encontrar una que se organice de esa manera. Pero las dos primeras son las que están presentes en la actualidad. La ciudad difusa, que es especializada, pero también tiene una alta movilidad porque requiere de que las personas se vayan moviendo de un lugar a otro dentro de la ciudad, y la ciudad compacta, que es más bien diversa, heterogénea y que representa una baja movilidad porque las personas pueden encontrar los servicios muy cerca. Lo vamos a profundizar en las siguientes láminas, así que continuamos. Y aquí sí ya hacemos un análisis un poco más pormenorizado de estas dos formas de organizar la ciudad. Vamos a partir con las ciudades difusas. Bien, las ciudades difusas son el modelo urbano dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las ciudades lamentablemente se organiza así, porque es producto del crecimiento espontáneo de ellas mismas. Bien, un ejemplo que ustedes pueden encontrar ahí en la infografía es la ciudad de Los Ángeles, que si recuerdan bien, la revisamos con Google Earth en la clase anterior. La ciudad de Los Ángeles tiene una característica bastante notoria y es que presenta una alta dispersión y ocupación del territorio, es decir, tiene un crecimiento horizontal. Eso significa que ocupa bastante espacio, bastante terreno, y cada una de las partes de la ciudad de Los Ángeles tiene una función específica. Hay grandes zonas dedicadas a la actividad residencial, otras zonas más específicas dedicadas a la actividad industrial, otra a la financiera. De hecho, incluso una de entretención que es muy famosa, que todos la podemos reconocer, me imagino que todos saben, Hollywood, que podría ser esa parte más específica de la ciudad. Pero cada una de esas zonas tiene una función específica y por lo tanto, si yo como habitante de Los Ángeles quisiera, por ejemplo, acceder a la zona industrial, tendría que dirigirme a otra parte de la ciudad que queda bastante lejos. O si quisiera dirigirme al centro financiero a hacer trámites, también tendría que viajar muy lejos para poder ubicarme en ese espacio. Eso obliga a que la ciudad en el fondo tenga una característica negativa, que sería el monofuncionalismo. Eso quiere decir que cada una de las zonas de la ciudad presenta una sola función. Están segregadas las zonas urbanas por funciones. Eso lamentablemente no es muy moderno. Para algunos les puede gustar, por ejemplo, la clase social más alta le puede gustar estar dentro de una residencia más privada, pero en el fondo a las personas comunes y corrientes les gustaría tener más acceso a todos los servicios de manera mucho más rápida, acceder a la actividad del centro de manera más rápida, pero lamentablemente en una ciudad difusa no se puede. Otra característica negativa es que tiene una alta segregación espacial. Como cada una de las zonas tiene su propia función, se va a producir segregación de carácter social, que es muy relevante. Ese concepto subrayenlo, porque lamentablemente es uno de los que más se presenta también acá en Chile. Cada uno de los barrios o cada una de las zonas residenciales está categorizada por la clase social de la población que la compone. Y así tenemos barrios de clase alta, barrios de clase media y barrios de clase baja y que están específicamente ubicados dentro de la ciudad, están segregados, no están mezclados para nada, sino que se presenta una alta segregación.
Y como tenemos zonas muy dispersas dentro de la ciudad, predomina el transporte privado, es decir, una persona para habitar en una ciudad difusa le va a resultar muy difícil si es que no tiene un automóvil, un transporte privado para poder trasladarse, ya que los servicios públicos de transporte lamentablemente no logran responder de manera tan buena a una ocupación del espacio de carácter horizontal. Revisen la infografía y pueden ver ahí en los monitos el tipo de transporte, ahí dice 80% de la accesibilidad es a través de automóviles, los tipos de construcciones que predominan y sobre todo fíjense también en el tipo de personas que habitan estas ciudades, que es muy homogénea porque no permite el contacto entre personas diversas y eso fomenta la segregación. Ese es un aspecto negativo. La contraparte de todo esto serían las ciudades compactas. Y en la infografía ustedes pueden encontrar un ejemplo clásico de la ciudad compacta, que en este caso sería Londres en Gran Bretaña. Ustedes podrán imaginarse que como Londres, al ser una ciudad tan grande, puede ser una ciudad compacta. Y eso es porque ha habido un trabajo de planificación urbana a lo largo de bastante tiempo que ha permitido remediar el crecimiento desmesurado que tuvo la ciudad durante el siglo XIX a raíz de la revolución industrial. Si se fijan, en este caso estamos hablando de un país desarrollado de Europa que ha tenido la facultad de poder organizar geográficamente la ocupación del espacio. Así que Londres se ha convertido en una ciudad de carácter compacto. ¿Qué la hace ser compacta? En primer lugar, diríamos que es un modelo ideal porque, primero, presenta una alta densidad edificatoria, es decir, privilegia no el crecimiento horizontal, no ocupar más espacio del necesario, sino que privilegia el crecimiento vertical, es decir, la construcción en altura, claramente con las regulaciones que hay. No vamos a hacer el extremo de lo que pasa en algunas partes de Santiago, donde lamentablemente hay guetos verticales sin control. En este caso, hay una actividad regulatoria de la construcción de edificios con determinadas alturas según el sector. Así que el crecimiento vertical es lo que se privilegia. Además, presenta un alto polifuncionalismo, es decir, cada una de las zonas de la ciudad tiene, a su vez, distintas funciones. No es segregada como la que veíamos en las ciudades difusas. Bien, cada una de las zonas puede presentar más de una función. Puede ser residencial, pero a la vez puede ser financiera, o puede ser industrial y a la vez residencial. Y así las funciones se van mezclando. Y eso hace también que, por ejemplo, una persona que habita en una determinada zona de la ciudad no tenga que ir obligatoriamente al centro a hacer trámites o acceder a ciertos servicios, porque es más probable que en una ciudad compacta esos servicios estén más cerca de su barrio, porque están disgregados, no están concentrados en un centro, sino que se encuentran repartidos a lo largo de la ciudad. Eso también fomenta que exista una menor segregación espacial y social, porque al tener distintas funciones los barrios se componen también de personas de distintas clases sociales, de distintos orígenes, y por lo tanto fomenta un contacto entre una sociedad más heterogénea. En este sentido, en una ciudad como Londres es más difícil que mis vecinos sean de mi misma condición social o de mi misma condición étnico-racial. Es más probable encontrarme con gente diversa, gente inmigrante que viene de otros lugares, con otra condición social, con otros trabajos, y eso fomenta una sociedad también que es más democrática y pluralista, ¿ya? Otro factor interesante es el tema del transporte. En este caso, como los servicios tienden a estar más cerca de las personas, el transporte privado ya no es tan importante. Si se fijan en la infografía, ¿qué porcentaje es necesario acá en la ciudad de Londres? El auto privado, por ejemplo. Apenas un 10%. Lo que representa la mayor tasa de accesibilidad es el transporte público, los buses y también el caminar, cosa que claramente no se podría hacer en Los Ángeles debido a las grandes distancias que hay de un lugar a otro. En este caso, Londres, que también es una ciudad grande, permite caminar para poder acceder a los servicios porque están más cerca, ¿ya? También la bicicleta aparece como un medio de transporte que también fomenta un carácter más amigable con el medio ambiente, ¿bien? Y ahí también pueden ver la infografía como la sociedad de una ciudad compacta es mucho más heterogénea y los tipos de construcciones que predominan dentro de ella. Bien, y este video corto es un poco para mostrarle el ejemplo de cómo es una ciudad difusa y lo vamos a hacer claramente con Santiago de Chile, que es la que tenemos más cercana. Recuerden que las ciudades latinoamericanas fundamentalmente son más bien ciudades difusas, donde las funciones de la ciudad o de los barrios de la ciudad están disgregados, separados cada uno.
En ese sentido, Santiago es un gran ejemplo. Hay varios elementos a los que quiero que le pongan atención. En primer lugar, es a la segregación espacial. Si acercamos un poquito el mapa, ustedes ya conocen, esto es Google Maps, nos vamos a dar cuenta que las comunas que tienen una residencia de clase social más alta se encuentran agrupadas en ciertos sectores de Santiago, particularmente en uno. Aquí tenemos a la comuna de Las Condes, tenemos a Vitacura que no aparece mencionado, pero es esta zona. Lo Barnechea, un poco más arriba, Providencia, que podríamos ubicar más o menos acá, más céntrico, donde está el Costanera Center. Y también podríamos incluir a zonas de clase media alta, como Ñuñoa y también La Reina. Si alejamos un poquito el mapa, nos vamos a dar cuenta que todas esas zonas más bien corresponden a la conocida como zona oriente de Santiago, que más bien está en la zona nororiente. El resto lo podemos ubicar en comunas de clase media o de clase baja. Las de clase baja están disgregadas por toda la zona periférica de Santiago. Al norte por las comunas de Conchalí, un poco Quilicura. Acá en la zona occidental, Pudahuel, Cerro Navia. Algunas zonas de el sur de Santiago, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, La Pintana, Lo Espejo, etcétera. Toda la zona sur de este lugar. Y algunos sectores periféricos de Puente Alto. Por ejemplo, esta es la zona de Bajos de Mena, eh, tristemente célebre por las viviendas que ahí se construyeron en la década de 1990. Otro elemento a lo que quiero que le pongan atención, además de la segregación espacial, es el tema de la división de los espacios. Son fácilmente reconocibles las zonas industriales, que acá se ven un poquito más separadas, la zona norte de Santiago por el sector de Buenaventura, acá cerca del aeropuerto, ese es el aeropuerto, por acá en la zona de Maipú y por la zona sur de Santiago, zona industrial. Las zonas residenciales son fácilmente reconocibles porque son manchones blancos y las zonas de color más verde son áreas verdes. Aquí también se puede ver otro elemento que diferencia las clases sociales. La zona de ingresos más altos, si se fijan, está pintada de un color un poco más verde y eso significa que hay mayor cantidad de áreas verdes, mientras que los sectores más periféricos o de clase social más baja están representados por manchones blancos o grises, que en el fondo no son más que las techumbres de las casas. Por lo tanto, se evidencia una ausencia o una falta más bien del desarrollo de áreas verdes. Si se fijan, es un continuo gris con muy pocos puntos de áreas de recreación o áreas verdes. Aquí hay pequeñas plazas, pequeños parques, pero en el fondo no son continuos ni están en todos los lugares. Si nos vamos hacia la zona oriente, nos vamos a dar cuenta de que es más común encontrarlas ahí. Y finalmente, el otro elemento al que quiero que le pongan atención no se ve acá, pero como Santiago es una ciudad grande, tiene metro. Entonces nos vamos a dirigir un poquito acá. Vamos a ver acá el menú y vamos a aplicar acá con transporte público. Se van a pintar automáticamente las líneas del metro, ¿ya? Cada uno de los colores es una línea del metro y nos vamos a dar cuenta que Santiago es una ciudad que ha avanzado bastante en temas de conectividad, pero todavía hay zonas que se encuentran muy poco conectadas. La mayoría de las estaciones de metro se ubican en el centro de Santiago, aquí Providencia. Y se ha hecho el esfuerzo por conectar algunas zonas, por ejemplo, la zona norte de Santiago hacia Conchalí, casi Quilicura, pero todavía no llega allá, hacia la plaza de Puente Alto, hacia la zona de la Cisterna, y también llegando un poco hasta Pudahuel. Esta línea debería llegar hasta Maipú, pero después de la crisis social, algunas de esas estaciones todavía no reabren. No estoy seguro si es que ya reabrieron en su totalidad, pero lo importante es que hay zonas que están muy poco conectadas. Si se fijan, esta zona de acá, del centro, no tiene líneas de metro y una zona bastante habitada, está en plena, eh, en plena mancha urbana. También la zona de San Bernardo está muy poco conectada. Bajos de Mena, ¿para qué decir? Ahí tienen que ir hacia la plaza de Puente Alto. Maipú, si no hubiese sido por el metro reciente, tenían muchas dificultades para poder llegar al centro de Santiago. Y así, si se fijan, la estratificación social, o más bien la segregación social, es también evidente en el transporte público. ¿Ya? Espero que este video les haya servido como ejemplo para poder graficar las ciudades difusas en América Latina y particularmente en Chile.
Vivir dentro de una ciudad moderna, sobre todo, implica bastantes beneficios, pero también involucra bastantes problemas debido a la falta de planificación urbana que se ha tenido, especialmente en países que no son desarrollados o se encuentran en vías de desarrollo. A propósito, América Latina claramente ha tenido problemas urbanos históricos y Chile no es la excepción a la regla. En ese sentido, vamos a partir con lo negativo. Vamos a hablar acerca de los problemas que tienen las grandes ciudades, particularmente las metrópolis. Se dan en todas las ciudades independiente de su tamaño, pero son más visibles en las metrópolis. En primer lugar, tenemos un gran problema respecto de la escasez, es decir, los espacios urbanos, por la realidad histórica que han vivido estas grandes ciudades de América Latina, lamentablemente no han sabido responder a tiempo a las necesidades de la población. En ese sentido, la ciudad no estaba preparada para la cantidad de migrantes desde el campo, desde las zonas rurales, para poder recibirlos, ya sea con el nivel de viviendas que posee y también con los niveles de infraestructura. Para vivir dignamente es necesario tener acceso a ciertos elementos, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a alcantarillado, el acceso a electricidad, que son elementos que le dan dignidad a la vida humana. Por lo tanto, las ciudades lamentablemente no han respondido con rapidez a el elevado número de habitantes que van surgiendo a través del tiempo. La escasez sería el primer problema. El segundo problema es el tema del hacinamiento. La escasez se traduce también en una falta de viviendas respecto de la cantidad de habitantes que posee la ciudad, producto que el mercado lamentablemente no permite el acceso a viviendas que sean accesibles económicamente a gran parte de la población y porque el Estado lamentablemente no siempre establece políticas públicas lo suficientemente eh, amplias para dar cobertura a las necesidades de la población. En ese sentido, por ejemplo, en nuestro país, uno de cada cuatro personas, habitantes de las grandes ciudades, es allegado, es decir, vive en la casa de otra persona, sin tener todavía acceso a adquirir una vivienda propia. Y ese número también aumenta dramáticamente en otras zonas que son menos desarrolladas que en nuestro país. Otro fenómeno, más grave todavía, es la formación de tugurios. Como respuesta a la falta de viviendas, comienzan a aparecer poblaciones, con viviendas que surgen de manera espontánea y con construcciones que no están reguladas por ni la municipalidad, ni por ningún experto, ni mucho menos por un arquitecto. Estas poblaciones son de estrato social muy bajo, son viviendas hechizas y que van formando poblaciones cada vez más grandes, que técnicamente desde la geografía los conocemos como tugurios, ¿ya? En cada uno de los países podemos llamar a los tugurios con nombres populares o coloquiales. En el caso de Chile son conocidas como las poblaciones callampa. En el caso de Argentina son conocidas como las villas miseria. En el caso de Brasil son conocidas como las favelas. En el caso de Estados Unidos o los países anglosajones son conocidos como los guetos. Independientemente del nombre que usemos, se hace referencia al mismo fenómeno, que es la formación de este conjunto de viviendas autoconstruidas con materiales de muy baja calidad y que no tienen acceso a los servicios básicos. Bien, y por lo tanto el gran problema de las grandes ciudades es la falta de viviendas dignas, debido a la falta de planificación que han tenido las ciudades. Quiero que revisen las fuentes que aparecen al lado, son muy cortitas, pero la idea es que este problema, que lo estamos estudiando de manera teórica, lo traslademos también a el plano humano, porque más allá de que técnicamente le pongamos nombre a todos estos problemas, es importante ver cómo la forma de organizar la ciudad afecta la calidad de vida de las personas, y eso tiene que ver con los derechos humanos finalmente. Así que lean los dos testimonios que aparecen ahí y el llamado a la reflexión. No quiero que anoten nada, sino que simplemente hagamos como un link entre lo que estamos revisando con nuestra realidad social. Otros desafíos que corresponde a el desarrollo de las ciudades modernas tiene que ver con el uso del espacio público. Acá una distinción. Tenemos dos tipos de espacio. El espacio privado, que corresponde a las viviendas particulares que tienen un dueño, y el espacio público, que en el fondo le pertenece a la comunidad o puede pertenecerle al Estado. En ese sentido, las ciudades también presentan el desafío de que los espacios públicos respondan a las necesidades de los habitantes y le ofrezcan todos los servicios que sean adecuados para una correcta calidad de vida. Acá ustedes pueden ver alguna infografía que recolecta la Organización Mundial de la Salud respecto de algunos medidores
de cómo los espacios públicos se ocupan en elementos que pueden ser potencialmente positivos para una correcta habitación y para la salud de las personas. En ese sentido, tenemos tres grandes indicadores acá. El primero de ellos corresponde a la cantidad de ciclovías, en este sentido, atendiendo a una protección al medio ambiente debido a la contaminación que se produce, pero también a el desarrollo de una movilidad y del ejercicio físico. Ahí ustedes pueden ver algunos indicadores de América Latina. En este caso, Chile, Santiago en particular, presenta una alta cantidad de ciclovías en comparación a América Latina, pero todavía es muy baja en comparación a países desarrollados. Otro elemento que acá aparece es el programa de obras públicas, es decir, los tipos de construcciones públicas que se hacen dentro de la ciudad. Ustedes pueden ver ahí que la mayoría del gasto se hace en viabilidad, es decir, la construcción de calles, caminos o arreglos que tengan que ver con el transporte. Y el resto está bastante más disminuido. La idea es que sea un desarrollo equitativo de todas las necesidades de obras públicas al interior de la ciudad, sobre todo las que tienen que ver con construcciones sanitarias, la cantidad de hospitales, la cantidad de escuelas, la cantidad de lugares de esparcimiento cultural. También sería muy importante que existiera un enfoque en ese tipo de gastos. Un tercer elemento dentro de la infografía es la cantidad de superficies de plazas y parques, en este caso que corresponde a áreas verdes que se conocen coloquialmente. En ese sentido, la cantidad de áreas verdes que se promueven dentro de América Latina, claramente Chile tiene una posición bastante negativa, muy poquita área verde por cantidad de habitantes dentro de las ciudades, en comparación con, por ejemplo, el caso de Brasil o Ciudad de México, o la ciudad de Guatemala en este caso. Así que ahí hay otros problemas que desafían a la forma en cómo organizamos las ciudades. Bien, y si vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la vida urbana, muchas de ellas son lógicas y obvias, así que más que profundizar en ellas, quiero que lo hagamos de manera más práctica. Van a hacer en el cuaderno el siguiente recuadro, donde ustedes van a hablar acerca de algunos desafíos que presenta la ciudad en términos de cultura, trabajo, educación, la relación con el medio ambiente, la seguridad y el tiempo. Van a hablar acerca de los beneficios, los costos y los desafíos que eso pueda generar. Para ayudarse, les voy a presentar un video donde aparecen algunas situaciones de la vida urbana. Espero que quede bien y que lo puedan utilizar de referencia para esta actividad. Y recuerden que esto está enfocado en las ventajas y desventajas, así que ojalá quede claro la clasificación. Muy bien, y llegamos al final de la clase. Espero que la secuencia de imagen haya quedado bien, perdonen lo poco diestro, pero la idea es que ustedes hagan esa actividad y la complementen también con esto que les voy a pedir en el Google Classroom, ¿ya? Comenten, esto es simplemente de opinión personal, qué es lo mejor y lo peor de vivir en una metrópolis, según ustedes, y si les gustaría vivir en una, ya que nos tocó vivir en una ciudad más pequeña, qué opinamos de la vida en una metrópolis. Bien, espero que tengan toda su actividad en el cuaderno, que estén al día y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima ocasión. Howdy,